tardes, muchas gracias por estar con nosotros y por escuchar lo que tenemos preparado para ti en esta tarde. Es nuestro primer podcast. En este podcast hablaremos sobre la seguridad del paciente en radiología. Cuando hablamos sobre la radiación, suele dar mucho miedo incluso para los que trabajan con esta clase de energía. Pero tú como paciente debes entender que todo personal de salud tiene como deber cuidar y protegerte. Para iniciar, vamos a presentar los estudiantes de la Universidad Santander, los cuales están estudiando la licenciatura en Radiología e Imágenes Diagnósticas. Estos estudiantes van a profundizar sobre el tema de seguridad del paciente. Tenemos a la licenciada Pamela Denver, al licenciado Naipe Rosales, licenciada Ariana Hernández, el licenciado Jason Herman y mi persona, Catherine Smith. Vamos a profundizar, vamos a entender varios temas que es complicado para algunas personas, como lo que es el término ALARA, riesgo de radiación en los niños, porque hay muchos padres que tienen miedo de que a sus niños le pueda salir un cáncer a largo plazo o en el momento, pero con los profesionales indicados sabremos cómo será. Pero antes de comenzar debemos saber qué es la radiación. Esta es una forma de energía que proviene de fuentes creadas por el hombre, pero también puede venir de fuentes exteriores como el sol y el espacio exterior. También lo usamos para ver el interior de los huesos en medicina, ver fracturas y ver si hay alguna anomalía o patología en los órganos. Una dosis alta de radiación a lo largo podría causar síndrome de irradiación aguda y quemaduras cutáneas. Pero si se tiene poca exposición a la radiación, pero por muy largo tiempo, a la larga puede causar el cáncer. Con ustedes los profesionales que nos estarán presentando cada punto para entender mejor sobre la radiación y la radiología en las imágenes. Bien, buenas tardes, compañeros, oyentes. Aquí hablando del licenciado Naiper. Bien, Catherine, ya que comentabas cuáles son los temas y cómo profundizaste en lo que es los rayos X. Bien, ¿nos podrías explicar más sobre el término ALARA, ya que lo comentaste? Sí, claro, mira, ya te explico. En, en lo que es el ámbito de la radiología, como estudiamos lo que es la licenciatura y vamos a trabajar con imágenes, hay un punto muy importante en lo que es protección radiológica. En este punto es necesario la seguridad del paciente, tanto en radiología diagnóstica e intervencionista. Tenemos tres puntos importantes que son la justificación del procedimiento. ¿Por qué yo voy a hacer ese procedimiento? La optimización y la aplicación de dosis tan baja como sea razonablemente posible, ALARA. Eh, es el principio por el que se debe regir cualquier persona que maneja radiación. Siempre que oímos hablar sobre radiación nos asustamos. Incluso cuando yo quise agarrar esta carrera yo me asusté porque pensé que terminaría con cáncer, pero a la final los profesores te explican que eso no es así si tomas las medidas necesarias. Tanto yo como la voy a manejar y tanto yo como la aplique con mi paciente. Hay unos límites y siempre se tendrá en cuenta el principio ALARA. Se tomarán medidas para reducir las dosis hasta que el coste de cualquier medida adicional sea mayor del valor permitido para la salud que con ella se consiga. También tenemos que aplicar los tres criterios que son distancia. Mientras más alejados estemos, menor es la dosis que recibimos. El blindaje. Nosotros usamos lo que sería el chaleco plomado. Para proteger la tiroides también usamos un collarín plomado. Para la vista también usamos lentes. Y, y así pues para protegernos nosotros. El paciente, como no es una persona que está totalmente expuesta siempre, no se le toma muchas medidas, excepto que la dosis o el kilovoltaje que se le vaya a hacer sea el correcto y no se sobrepase, ya sea por una negligencia de uno mismo. Es lo que te podría explicar. Un gusto estar con ustedes. Catherine, tú tocaste un punto muy importante que era los riesgos que tendrían los niños al realizarse una radiografía. Y ya que es muy difícil trabajar con los niños, ¿cómo sería en el caso? ¿Se colocaría, imagino que algún sedante? Bien, Pamela, te responderé la pregunta. Si se utilizan sedantes,
ya que mientras que la mayoría de los estudios por imágenes son rápidos, es indoloros, los pacientes pediátricos o niños a veces necesitan sedación para poder mantenerlos quietos y seguir las instrucciones a lo largo de un estudio. Bien, lo que más generalmente se usa son las anestesias generales, ya que en esta el paciente no se da cuenta de nada y no siente dolor. Reduce la habilidad del paciente para poder respirar, pero generalmente ellos utilizan máquinas para respirar, ya que la anestesia general es muy fuerte y es como si estuviera durmiendo todos los órganos. Entonces necesitan máquinas para poder que respiren. También tenemos la sedación profunda o anestesia baja. En estos sedantes que utilizan el paciente puede respirar, el paciente pediátrico puede respirar y se administra por vía endógena. Y tenemos la sedación mínima o moderada. En esta se le podría administrar al niño, ya que hay algunos niños que son muy hiperactivos. También esto puede reducir su ansiedad y hacer un mejor estudio, tomar las placas bien sin que haya movimiento. Buenas tardes a todos. Se ha mencionado mucho sobre el paciente y sus cuidados. Licenciado Jason, ¿usted nos podría hablar un poco sobre la movilización del paciente? Buenas tardes, soy el licenciado Jason Herman y les hablaré acerca sobre la movilización del paciente. Bueno, bajo el término de movilización se incluye cualquier actividad que requiera fuerza para empujar, tirar, bajar, transferir o de alguna otra manera mover o apoyar a una persona. Los problemas durante el manejo del paciente tienen el potencial de generar serios problemas, tanto como para el paciente como para los profesionales de la salud. La primera política nacional sobre la movilización segura del paciente se introdujo en el Reino Unido en 1992. Desde ese entonces se han publicado regulaciones legislativas y directrices similares en muchos países del mundo. Entonces, todos los miembros del equipo de salud tienen un papel en la prevención de lesiones y en el manejo correcto de los pacientes. Dentro de la radiología, esta tarea recae más comúnmente en los médicos y técnicos del servicio, en los enfermeros, en el personal de apoyo. Por eso que todas las personas del servicio de imágenes deben entrenarse para adquirir el conocimiento y las habilidades que les permitan cómo comprender sus propios roles y responsabilidades en relación a la movilización segura del paciente. Capacitarse, entrenarse y mantenerse actualizados sobre aspectos relevantes de este tema, conocer las normas y el procedimiento locales relacionados con la movilización del paciente, reconocer los riesgos relacionados con la movilización del paciente, comprometerse a introducir precauciones para reducir los riesgos de la movilización del paciente, poder utilizar y mantener correctamente los equipos de transferencia del paciente y participar en un enfoque más multidisciplinario para la movilización del paciente. Sería eso. Nos han explicado mucho en la carrera que estamos tomando en la universidad sobre la irradiación en los pacientes, incidencia por dosis de radiación y los efectos que éstas pueden causar. La licenciada Ariadna Hernández nos va a explicar un poco más de esto. Sí, claro. Debemos tener presente que no debe ser o no debería ser algo frecuente. De vez en cuando pueden ocurrir incidentes tales como exponer a un paciente a dosis muy altas, obtener imágenes de una parte del cuerpo distinta a la solicitada o someter a un estudio radiológico a un paciente incorrecto. En el caso de la radiología diagnóstica, esto se relaciona con la sobreexposición de pacientes individuales a riesgos deterministas. Estos son llamados enfoques individuales o de un grupo de pacientes con riesgo de efectos estocásticos y estos son llamados enfoque colectivo, como bien lo dice la palabra. Los efectos deterministas se producen por la muerte de un número elevado de células de un tejido u órgano, tras la exposición a dosis relativamente altas de radiación. La gravedad del efecto aumenta cuando la dosis y existe un umbral para que ocurra el efecto. Dentro de estos efectos se puede mencionar quemaduras, alopecias, cataratas, hemorragias, infecciones, anemias. También se pueden mencionar trastornos gastrointestinales, esterilidad, neumonitis, entre otros. En cambio, los efectos estocásticos, por su parte, son consecuencias del daño subletal
en una o pocas células, y la probabilidad de que ocurran, pero no la gravedad, aumenta con la dosis recibida. Y en este efecto no existe la dosis umbral para estos. Tengo dos dudas y quisiera que la licenciada Pamela me la respondiese. ¿Qué seguridad se toma en la resonancia magnética y cómo se trataría a un paciente sensible? Primero vamos a enfatizar sobre qué es la resonancia, o sea, cuál es el poder de la resonancia magnética. El poderoso campo de la resonancia magnética puede atraer objetos hechos de ciertos metales, como por ejemplo el metal que se sabe que son ferromagnéticos, tales como el hierro. Y esto puede mover de forma repentina y con gran fuerza. Esto plantea un posible peligro para el paciente o cualquier persona que se encuentre en trayectoria del objeto. Y ya que sabemos esto, se debe tomar en cuenta la protección del paciente. Es de vital importancia que se quite todos sus artículos metálicos antes del examen. Esto incluye aparatos externos auditivos, relojes, teléfonos celulares y prendas de vestir con hilo o gancho de metal. Además, se debe remover el maquillaje, las pinturas de uñas u otros cosméticos que podrían contener partículas metálicas. Si han sido aplicados en el área del cuerpo, serán examinados por resonancia magnética. En el caso de personas vulnerables, la de seguridad que se debe tomar, por ejemplo, en un caso de problema de claustrofobia o ansiedad. Esas personas deben sentirse confinadas, encerradas y con miedo. Aproximadamente 1 de cada 20 personas podría necesitar un sedante moderado para mantener la calma. También algunos centros permiten que un amigo o un paciente o un pariente esté presente en la sala, ya que eso causa que el paciente se encuentre calmado y en confianza. Sabemos que al igual que los niños, las mujeres embarazadas deben tener un cuidado especial. Licenciada Katherine, ¿cuál sería este cuidado que se debe tener con una paciente embarazada? Bueno, una paciente embarazada sabemos que lleva al feto en su vientre. Para las pacientes embarazadas normalmente se le mandan estudios de resonancia magnética, ya que esta no tiene radiación, y ultrasonido, ya que esta no tiene, obviamente, radiación tampoco. La mujer debe comunicar que está embarazada lo más pronto posible para evitar que se llegue a alterar el feto con alguna malformación. Durante el embarazo se debe evitar exponer el feto a la radiación, ya que sobre todo el primer trimestre podría tener serias consecuencias. Efectos podrían ser retraso mental y algunas veces patologías muy complicadas al nacimiento del niño. Por eso se establece una serie de protocolos y medidas y límites de dosis para evitar todas estas consecuencias. Ya que hemos hablado sobre los riesgos y la protección, en radiología sabemos que nos enseña que hay una alta y baja dosis, tocando el tema de los niños que son muy vulnerables a esta. ¿Qué ocasionaría en los pacientes pediátricos? ¿Qué riesgo? Bien, licenciada Pamela, ya que esto es un tema a tratar, todos los padres quisieran saber qué riesgo toman los niños al ser irradiados, y por eso algunos padres no están muy interesados en que le hagan una radiografía o una tomografía a sus hijos. Pero el riesgo es muy pequeño, pero significativo, de cáncer a lo largo de la vida en los niños, que son muy expuestos de forma excesiva a la radiación. Pero hoy, con los equipos y los parámetros que se han hecho en los equipos radiológicos, están muy optimizados para que los niños tengan una menor dosis posible. Y ahí es donde entra el término ALARA. Ya nuestro compañero lo explicó cómo es el término ALARA, y esto ayuda a que el riesgo sea mínimo. También tienen riesgo a una reacción alérgica por el material o medio de contraste, pero los departamentos de radiología están bien equipados para lidiar con esto. Bien, licenciada Pamela, ahora, eh, ¿cómo sería la seguridad de los pacientes en la medicina nuclear? Bueno, le explico. La seguridad durante el procedimiento de medicina nuclear. Durante este examen, los pacientes son expuestos a la radiación de la radiosonda. Podrían ser expuestos a la radiación adicional dependiendo del método que tome de imagen que se utilice durante el procedimiento. La cantidad exacta de exposición a la radiación varía en base
al tamaño del paciente y al área del cuerpo que está siendo examinada. Es recomendable que el médico utilice las dosis más bajas posible para obtener las imágenes de alta calidad. Los exámenes por medicina nuclear se pueden realizar en forma segura en los niños y las mujeres embarazadas, cuando los beneficios pesan más que el pequeño riesgo asociados a la radiación. Hemos escuchado sobre algunos casos, sobre algunos pacientes que no colaboran con el médico y quisiéramos saber si podría requerir sedación en los exámenes radiológicos. Ya licenciado Jason, sí requieren algunos exámenes, requieren que los niños sean sedados, como por ejemplo son la tomografía computarizada, la resonancia magnética, la radiología intervencionista y la medicina nuclear. Casi todas estas tienen que entrar por acostados y le da miedo entrar en dicho equipo. Por eso la cantidad de sedación que el niño requiera varía de acuerdo al examen. Cuánto tiempo estará, si demora mucho el examen o demora poco. Por ejemplo, la sedación moderada se puede utilizar a menudo con máquinas como son la tomografía computarizada, ya que no demora mucho. Mientras los equipos de resonancia magnética requieren una sedación más prolongada, ya que el periodo de tiempo en el que el niño estará ahí es más o menos una hora y necesitaría una sedación más profunda. En la resonancia magnética puede causar que el niño tenga miedo, ya que es debido al ruido que produce la máquina y también involucra estar permanentemente quieto en un equipo o espacio cerrado. Bien, los contrastes siempre causan miedo en las personas, obviamente porque no sabemos qué estamos ingiriendo. O tal vez sí sabemos, pero creemos que nos pueda causar alguna alergia o pensamos que se va a quedar en nuestro cuerpo completamente y para siempre. El gadolinio es un medio contraste usado mucho en resonancia magnética para resaltar ciertos órganos, pero se han sacado artículos diciendo sobre la advertencia del gadolinio y sus depósitos. La licenciada Ariadna Hernández nos puede explicar un poco más de este artículo. Sí, como bien ha mencionado usted, hoy en día la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos está requiriendo una nueva clase de advertencia y otras medidas de seguridad para todos los medios de contraste basados en gadolinio, para las imágenes por resonancia magnética, concerniente a la permanencia de gadolinio en el cuerpo de los pacientes, incluyendo el cerebro durante meses y hasta años después de recibir estos medicamentos. Ahora bien, debemos estar claros de que el depósito de gadolinio no ha sido directamente relacionado con efectos adversos para la salud en pacientes con función renal normal. Y se ha llegado a la conclusión de que el beneficio de todos los medios de contraste basados en gadolinio aprobados continúa, superando cualquier riesgo potencial. Sin embargo, después de una revisión y consulta adicional con el Consejo Asesor Médico sobre Medicamentos para Imágenes, están requiriendo varias acciones para alertar a profesionales de salud y a pacientes sobre el depósito de gadolinio después de una resonancia magnética que utilice un medio de contraste basado en gadolinio y acciones que pueden ayudar a minimizar los problemas. Hemos escuchado hablar anteriormente sobre la dosis en radiología pediátrica. Licenciado Jason, ¿podría usted profundizar un poco sobre la dosis de radiación para los procedimientos de radiología intervencionista? Ok, en estos procedimientos se utilizan equipos de toma de imágenes para asistir a los médicos durante el tratamiento de los pacientes. Estos procedimientos frecuentemente brindan resultados médicos favorables con un tiempo mínimo de recuperación. En algunos casos, estos procedimientos pueden eliminar su necesidad de una cirugía convencional o mejorar sus posibilidades de obtener un resultado favorable de una cirugía. Al igual que cualquier procedimiento médico, existen riesgos asociados. La naturaleza de estos riesgos depende del procedimiento específico. Muchos procedimientos de radiología de intervención utilizan radiación. El nivel de riesgo dependerá del tipo de procedimiento, ya que algunos procedimientos utilizarán poca radiación, mientras que otros procedimientos más complejos utilizarán más. En general, los riesgos de salud provienen de la exposición a la radiación
no son una preocupación importante cuando se lo comparan con los beneficios del procedimiento. Por ejemplo, algunos procedimientos tales como el abrir un vaso sanguíneo posiblemente bloqueado requiera del uso sustancial de la radiación. Sin embargo, estos procedimientos frecuentemente salvan las vidas. La cantidad de radiación utilizada dependerá de la complejidad del procedimiento. Nuevamente se considera por lo general que los riesgos asociados con la radiación son mínimos en comparación con la necesidad de un procedimiento de radiología intervencionista. En muy raros casos, un paciente podría desarrollar daños en la piel como resultado del procedimiento, igual que con cualquier otro procedimiento quirúrgico. Es importante tener en cuenta estos raros eventos, particularmente cuando el procedimiento pudiera ser difícil, debido a que el riesgo para dichas complicaciones dependerá de las circunstancias individuales. Su médico podrá discutir estas posibilidades con usted. Es todo. Esperemos que hayamos aclarado ciertas dudas y ciertos miedos sobre la radiación. Nosotros como radiólogos tenemos el deber de protegerlos, de cuidarlos mientras estén en la sala de radiología. No les va a pasar nada malo. Si tienen alergia, nosotros sabemos tratar con eso y no hay por qué temerles, solamente es una imagen y siempre va a ser para la salud de usted. Muchas gracias por escuchar el podcast. Pueden suscribirse. A cuantos más estemos cuanto más estemos de la fuente radiactiva, menor recibimos dos. No hay pérdida que como eso. Bueno, Y bueno, eso fue el podcast de la seguridad del paciente en radiología. vamos a tener que Síganos eliminar al esa canal. parte. Yo me salté, yo creo. Eso se edita. Bueno, En silencio, fuimos a tomar agua.